Cuando recuerdo aquella noche, todavía siento como el corazón se me acelera. No fue algo planeado, ni algo que alguna vez hubiera imaginado, ni siquiera en mis fantasías más atrevidas. Simplemente ocurrió como esas escenas de película que comienzan con un detalle aparentemente inocente, una visita inesperada, una sonrisa casual, una mirada que dura apenas un segundo más de lo normal, y de pronto todo cambia. Aquel día había vuelto del trabajo más cansada de lo habitual. Tenía 25 años y sentía que mi vida se había vuelto demasiado predecible: casa, trabajo, hacer algunas compras, ayudar a mi padre con pequeñas cosas y por la noche ver alguna serie antes de dormir. No era una vida mala, ni mucho menos trágica, pero tampoco tenía nada que realmente hiciera temblar el suelo bajo mis pies. Era uno de esos inviernos grises de Polonia, cuando la luz del día desaparece antes de que uno se dé cuenta de que siquiera comenzó. Al entrar en casa me recibió un olor familiar y reconfortante: sopa caliente y carne al horno. Mi padre siempre encontraba la forma de preparar algo especial cuando esperaba visitas. Desde la cocina me dijo con esa voz alegre que usa cuando está de buen humor, que esa noche vendrían 2 amigos suyos de toda la vida. No le di demasiada importancia. Mi padre siempre había sido una persona muy sociable, y cuando sus amigos venían de visita solían quedarse en el salón hablando durante horas de fútbol, trabajo, política o recuerdos de juventud. Yo normalmente orbitaba alrededor de ellos como un satélite tranquilo, servía café, llevaba algo para picar, sonreía con educación y luego desaparecía discretamente hacia mi habitación. Me duché rápido y me puse unos vaqueros ajustados y un jersey suave de color crema. No lo elegí para impresionar a nadie, simplemente quería sentirme cómoda. Me recogí el cabello en una cola alta y me miré en el espejo. Allí estaba la misma chica de siempre, una mujer polaca normal, de ojos claros, con una vida ordenada y un futuro bastante previsible. En ese momento no sabía que esa imagen iba a cambiar para siempre en cuestión de horas. El timbre sonó y la casa se llenó de voces masculinas, profundas y animadas. Los amigos de mi padre entraron envueltos en el aire frío de la calle, acompañados por el olor a perfume y un leve rastro de tabaco. Salí de mi habitación para saludarlos, más por educación que por curiosidad, y entonces los vi. Eran 2 hombres de alrededor de 30 y tantos años, quizá un poco más. Se notaba que se cuidaban. Uno era más alto, de cabello oscuro con algunas canas en las sienes, y tenía una mirada tranquila, de esas que parecen observar todo con calma. El otro era un poco más bajo pero de hombros más anchos, con una barba bien arreglada y una sonrisa fácil, como si siempre estuviera a punto de reírse de algo. Ambos tenían ese aire de hombres que ya han vivido bastante, pero que aún conservan mucha energía. «Esta es mi hija», dijo mi padre con orgullo. «Ya toda una mujer». Sonreí, levanté la mano en señal de saludo, y entonces noté algo que no esperaba. La forma en que me miraron no fue grosera ni descarada. Tampoco fue completamente neutral. Era más bien una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si no hubieran imaginado que la niña de su viejo amigo ya no era una niña, sino una mujer con su propia presencia. Sentí un pequeño cosquilleo en el estómago, esa sensación que aparece cuando sabes que alguien te está observando, y decides no apartar la mirada del todo. Durante la cena todo parecía normal en la superficie. Hablaban de los viejos tiempos, la universidad, trabajos que ya no tenían, viajes que habían hecho juntos años atrás. Yo escuchaba desde mi asiento a un lado de la mesa, rellenando vasos, pasando ensaladas y levantándome de vez en cuando para ir a la cocina. Sin embargo, había algo nuevo flotando en el ambiente. Algo sutil, casi invisible, pero que se sentía en la piel como una corriente suave. Cada vez que pasaba cerca de la mesa, notaba como alguna mirada se detenía en mí un poco más de lo que la simple cortesía requería. El amigo más alto, al que llamaré Marek, me hacía preguntas sobre mi trabajo, sobre los libros que me gustaban, sobre si viajaba mucho. Su voz era tranquila, pero en sus ojos había un brillo que no encajaba del todo con la imagen de un simple amigo de mi padre. El otro, al que llamaré Piotr, era más ligero en sus comentarios. Bromeaba con facilidad y decía que mi padre debía estar muy orgulloso de mí, que ya parecía una mujer completamente independiente y que seguramente habría muchos hombres interesados en mí. Yo me reía y lo negaba. Por dentro sentía como sus palabras despertaban algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Lo que más me sorprendía era mi propia reacción. Nunca me había visto como alguien capaz de coquetear con los amigos de su padre. Sin embargo, esa noche me descubrí jugando con mi cabello, sosteniendo la mirada un poco más de lo habitual y sonriendo de una manera diferente, como si una parte de mí que no conocía hubiera decidido salir a respirar. Después de la cena, mi padre se levantó de la mesa y dijo que estaba muy cansado. La semana de trabajo había sido larga. Propuso preparar café, pero sus ojos ya se cerraban de sueño. Marek y Piotr insistieron en que no se preocupara, que fuera a descansar. Dijeron que ellos se quedarían un rato más charlando conmigo antes de marcharse. Y en ese momento, sin saber exactamente por qué, tuve la sensación de que la noche aún guardaba algo más por revelar. Luego dijeron que más tarde pedirían un taxi. Mi padre dudó por un momento, pero al final aceptó.
Antes de irse me guiñó un ojo como si dijera en silencio, te los dejo un rato, cuida de ellos. Sin saberlo, estaba abriendo la puerta a una situación mucho más compleja de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Cuando se retiró a su habitación, el ambiente cambió de forma casi imperceptible. La casa quedó más silenciosa. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj del salón y el murmullo bajo de la televisión encendida, aunque nadie realmente la estaba mirando. Recogí los platos y lavé algunos vasos. Cuando regresé al salón, Marek estaba de pie junto a la ventana observando la oscuridad de la calle, mientras Piotr se acomodaba en el sofá con una copa en la mano. ¿No te aburres con nosotros?, preguntó Piotr en tono medio burlón. Podrías estar con gente de tu edad y estás aquí con 3 viejos. No sois tan viejos, respondí sonriendo. Además, la compañía no está nada mal. Lo dije con ligereza, pero en cuanto las palabras salieron de mi boca sentí el peso que tenían. Marek se giró lentamente hacia mí con una leve sonrisa, como si hubiera escuchado algo más profundo que un simple comentario. Nos sentamos los 3 en el salón, ahora un poco más cerca. Yo me acomodé en una butaca, Piotr en el sofá frente a mí y Marek se apoyó en el borde de la mesa, casi a mi lado. La luz era suave, la lámpara del rincón llenaba la habitación con un tono cálido y tranquilo. La conversación comenzó a volverse más personal. Hablamos de relaciones pasadas, de oportunidades que se habían perdido, de decisiones de vida que en su momento parecían pequeñas, pero que con el tiempo dejaban huellas. Lo curioso era que me sentía sorprendentemente cómoda. En aquella hora de conversación me sentía más comprendida por ellos que por algunos chicos de mi edad durante años. Poco a poco noté pequeños detalles que antes no estaban. Nuestras rodillas se rozaban de vez en cuando casi sin querer. Las miradas se prolongaban un poco más. Los silencios ya no resultaban incómodos, al contrario, parecían cargados de algo que ninguno necesitaba explicar. Yo misma me sorprendía de mi comportamiento. No apartaba las piernas cuando las sentía cerca. Buscaba sus ojos al hablar. Incluso mi risa sonaba distinta, más baja, más íntima. En algún momento Piotr comentó con una sonrisa ladeada que la casa era muy acogedora, y que el dormitorio seguramente sería todavía más cálido comparado con el frío que hacía afuera. Lo dijo como una broma, pero la frase quedó suspendida en el aire entre nosotros, como una insinuación disfrazada. Yo fingí no darle demasiada importancia, aunque sentí como la temperatura de mi cuerpo subía ligeramente. Marek, más serio, se inclinó un poco hacia mí y dijo en voz baja, tu padre confía mucho en ti, y con razón. Se nota que sabes cuidar de la gente. Su voz tenía una profundidad especial cuando pronunció esas palabras. Y aquella frase tan simple me afectó de una forma inesperada. Por un momento me sentí vista de otra manera. No solo como la hija de alguien, sino como una mujer. Una mujer capaz de decidir, de desear, de dejar atrás la imagen de la niña correcta que siempre hace lo que se espera de ella. El tiempo empezó a sentirse extraño, casi elástico. No sé cuánto rato pasamos hablando así, cada vez más cerca, pero en algún momento me di cuenta de que la línea entre lo adecuado y lo prohibido comenzaba a desdibujarse. Y lo más sorprendente era que yo no parecía tener ninguna prisa por volver a dibujarla. Me levanté para ir a la cocina a por un vaso de agua. Al pasar junto a Piotr sentí que su mano rozaba suavemente mi cintura, como si hubiera sido un accidente, aunque su toque duró un segundo más de lo necesario. Ese segundo fue suficiente para enviar una corriente inesperada desde mi piel hasta el corazón. No dije nada. No protesté. Simplemente seguí caminando consciente de que mi respiración se había vuelto un poco más rápida. En la cocina me apoyé un momento en la encimera, intentando ordenar mis pensamientos. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana y noté mis mejillas ligeramente sonrojadas y mis ojos brillando de una forma que no reconocía. Podía regresar al salón, decir que estaba cansada, despedirme y cerrar la puerta de mi habitación. Era la opción sensata. La opción que siempre había elegido. Pero aquella noche algo dentro de mí pedía algo diferente. Tomé el vaso de agua y regresé al salón. Cuando entré, Marek y Piotr levantaron la mirada hacia mí al mismo tiempo, como si hubieran estado esperando ese momento. Parecía como si hubieran estado hablando de mí mientras yo no estaba. Había una complicidad silenciosa en sus gestos, una sensación extraña de entendimiento mutuo. Como si los 3 supiéramos que nos estábamos acercando a una frontera que una vez cruzada, no permitiría volver atrás. Me senté nuevamente, esta vez más cerca del borde del sofá, reduciendo la distancia entre nosotros. Marek se inclinó ligeramente hacia mí. Piotr hizo lo mismo. Sentí sus presencias a mi alrededor, no de manera opresiva, sino como un campo invisible que me atraía hacia el centro de aquel momento. Si te molestamos, dínoslo, dijo Marek con una seriedad que contrastaba con la sonrisa relajada de Piotr. No queremos ponerte en una situación incómoda. Había algo casi tierno en su preocupación. Porque en realidad la única incomodidad que sentía era la intensidad de mis propias ganas de seguir adelante, de no detener aquello que ya parecía haberse puesto en marcha.
Lo miré directamente a los ojos y con una calma que ni yo misma sabía que tenía, respondí, si me molestaran, ya me habría ido. La frase cayó en la habitación como una llave que abre una puerta cerrada. Observé cómo sus expresiones cambiaban. Había un poco de sorpresa, algo de alivio y, sobre todo, una aceptación silenciosa de lo que yo estaba permitiendo. Piotr se acercó un poco más y con un gesto suave, apartó un mechón de cabello que había escapado de mi coleta y caía sobre mi mejilla. Sus dedos rozaron mi piel con tanta delicadeza que un escalofrío recorrió mi espalda. Desde el otro lado, Marek apoyó su mano en el respaldo del asiento detrás de mí, como si me rodeara sin tocarme completamente. En ese instante el mundo pareció reducirse a nosotros tres. La casa, la ciudad, el invierno afuera, todo desapareció. Solo quedaron las miradas, los silencios y las respiraciones que poco a poco comenzaban a acompasarse. No pensé en lo que diría mi padre si lo supiera. Tampoco en lo que aquello significaría para mi futuro. Pensé únicamente en el presente, en esa sensación dulce de vértigo que me decía que estaba a punto de cruzar un umbral del que nadie regresa siendo exactamente el mismo. Entonces escuché mi propia voz, suave, casi en un susurro, diciendo algo que ni siquiera había planeado: aquí hace un poco de frío. Mi habitación es más cálida. Tras esas palabras hubo un segundo de silencio absoluto. Luego 2 pares de ojos se encontraron con los míos, como buscando confirmación, permiso, o quizá una última oportunidad para dar marcha atrás. Yo no aparté la mirada. Sentía que mis manos temblaban ligeramente, pero no me moví. Marek fue el primero en ponerse de pie, despacio, casi con solemnidad. Piotr lo siguió, dejando su copa sobre la mesa. Yo también me levanté, quedando entre los dos. Sus cuerpos creaban a mi alrededor una especie de pequeño corredor, un camino silencioso hacia lo desconocido. Sin decir nada más, comencé a caminar hacia el pasillo, escuchando sus pasos detrás de los míos. Cada metro que avanzábamos hacía que mi corazón latiera más fuerte. Cada sombra de la casa parecía convertirse en cómplice de lo que estaba ocurriendo. Cuando llegamos a la puerta de mi habitación, mi mano se detuvo sobre el pomo. Por un instante permanecí inmóvil. Todavía podía detenerme. Podía inventar una excusa, reír y decir que todo era una broma. Podía volver a ser la hija correcta, la chica prudente. Pero la mujer que había despertado dentro de mí aquella noche no estaba dispuesta a desaparecer otra vez. Giré el pomo, abrí la puerta y dejé que la penumbra acogedora de mi cuarto nos envolviera. El suave clic de la puerta al cerrarse detrás de nosotros marcó el momento exacto en que mi vida cambió de dirección. Aunque en ese instante solo sentí una cosa, que el mundo exterior quedaba al otro lado, y que lo que ocurriera dentro de esas 4 paredes nos pertenecía únicamente a nosotros. Todo lo demás comenzó con silencio, respiraciones profundas y la certeza de que, por primera vez, estaba dejando que mis deseos hablaran más alto que mis miedos. Cuando desperté a la mañana siguiente, una luz suave de amanecer entraba por la ventana y dibujaba reflejos tranquilos en las paredes. Marek y Piotr dormían a mi lado en silencio, como si aquella noche hubiera sido tan natural como respirar. Permanecí inmóvil durante unos momentos, escuchando sus respiraciones acompasadas y sintiendo todavía el eco cálido de todo lo vivido. No había arrepentimiento ni confusión. Solo una calma extraña, madura, como si hubiera atravesado un umbral que llevaba años esperando. Me incorporé lentamente y los observé con una mezcla de ternura y respeto. Entonces comprendí algo importante: lo que había ocurrido no fue un error. Fue una elección. Una elección tomada con plena conciencia de quién era yo en ese instante. Más tarde, cuando los acompañé hasta la puerta y se marcharon con sonrisas discretas y miradas cómplices, supe que aquella noche no necesitaba repetirse para seguir siendo importante. No quería convertirla en rutina ni en un secreto vergonzoso. Prefería guardarla como un capítulo especial, uno que me había enseñado algo profundo, que la vida siempre puede sorprenderte cuando te atreves a sentir, a abrirte y a cruzar una línea que pensabas inamovible. Regresé a mi habitación, todavía tibia por su presencia, y me senté en el borde de la cama. En ese nuevo silencio comprendí que a veces, basta un solo instante de valentía para que una mujer descubra una versión de sí misma que nunca había imaginado. Y que ese descubrimiento puede valer mucho más que cualquier final predecible.